Muy buenas noches a cada uno de los que están en sus hogares en la asistencia de esta célula cristiana virtual organizada por la Iglesia Cristiana La Misericordia de Dios, que es infinita. Les damos la cordial bienvenida una vez más a seguirnos con la palabra de Dios. Amén. Vamos en este momento a dar inicio leyendo el Salmo 15. Les invitamos que vayamos a nuestras Biblias, Salmo 15, para dar apertura a esta célula cristiana virtual. Como ya es de costumbre, a las 8 de la noche, hora de Georgia. Creo que ya estamos listos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y su palabra dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Incline su rostro, entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre Dios glorioso, Padre celestial, a ti, Padre Santo, toda honra y toda gloria, Padre, de todo ser viviente aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que con tu Espíritu Santo, Señor, limpies esos lugares en donde están concentrados los hermanos que están escuchando en este momento palabra de Dios. Y este lugar, Padre, que hemos declarado puerta abierta al cielo, Padre. Ángeles suben y ángeles bajan en este lugar, Padre. Amén. Esta es tu casa, Señor. Sí, Señor. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma el control, Padre Santo, en esta noche, Señor, de la quien nos entregará su palabra, que en este caso, amado Señor, es mi esposa. Damos la bienvenida a mi amada esposa. Ella Pero tiene la palabra. vamos a cantar una alabanza primeramente. Santo eres, Señor. Gloria a ti, Padre. Alabado eres, mi Cristo de la gloria. Tuya es la gloria y el poder. Santo eres. Santo eres. Renueva su gloria.
Dios. Te alabamos, Dios. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Me ha sido invitado por mi esposo a compartir la palabra. Yo les invito a que abran sus Biblias y que vayan conmigo siempre con la Biblia. Es importante que nos vayamos gozando juntos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos, Señor, que seas tú abriendo los cielos, Padre. Que seas tú inclinando tu oído y tu misericordia sea sobre nuestras vidas, Padre. Aquí estamos, Señor, una vez más, Padre. Oh poderoso Dios, compartiendo, Señor, tu palabra, Señor, que es palabra de vida, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que no sea mi palabra, que no sea mi voz, que no sea yo, Padre Santo. Yo solo quiero ser para ti un vaso de honra, Padre. Agradecida, Señor, por lo que has hecho, Padre, en mi vida, Señor. Que sea solamente tu Espíritu fluyendo y tocando, Señor, cada corazón, Padre, cada alma de los que en tu gran misericordia escuchen esta enseñanza, Padre. Que sea tu Espíritu soplando de los cuatro vientos, Padre, y sea derribando, Señor, toda fortaleza, Padre, que se haya formado, Padre Santo, en los corazones, Padre. Pero para ti, Señor, oh poderoso mi Dios, no hay nada imposible. Solo quieres corazones dispuestos, Padre, a escuchar, Señor. Por eso te pido, Padre, que en tu gran misericordia pongas en todos y cada uno de nosotros un corazón dispuesto a escuchar tu palabra, Padre. Un corazón dispuesto. Un corazón constrito, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Padre. Amén, Señor. Amén. El tema de esta enseñanza es gozaos en el Señor. El apóstol Pablo realizó 3 viajes misioneros después de su conversión. Y ya estando en prisión escribió el libro a los filipenses, el cual consta de 4 capítulos. A esta comunidad cristiana, él les exhorta a mantener la paz y la unidad. Y el ejemplo que él les da a seguir es la humildad que Jesús mostró. Todo esto lo vemos en el capítulo 2 de este libro de Filipenses. La humildad y humillación de Cristo desembocó en su glorificación. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 2, versículo 6. Está aquí al ladito, ¿verdad? Y vamos a leer la palabra, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como vemos, Él era el Hijo de Dios y tenía todos los atributos divinos. Los pudo haber manifestado Él, pero no lo hizo. Hecho hombre, asumió la condición puramente humana. Él era 100% hombre, 100% divino.
Pero al tomar esa naturaleza humana como uno de tantos de nosotros, cargado con las debilidades comunes a los mortales, excepto el pecado, su humillación culminó en la obediencia a la muerte de cruz. Él nunca abrió su boca. Él fue humilde. Él fue obediente al Padre. Por eso, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses que son salvos y creen en Jesús, que le confesaron con su boca y lo creyeron en su corazón. Y Pablo les exhorta en los versículos más adelante y les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren cómo les dice, que tienen que cuidarla con temor y con temblor, que anden sin murmuraciones y contiendas. La palabra es muy clara y te dice cómo tú debes de andar caminando. Entonces les dicen, sin murmuraciones y contiendas, y que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, porque somos testimonio del Dios. Es importante tener eso en cuenta, cómo andamos, cómo caminamos, cómo estamos actuando en todas nuestras vivencias. Sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa, y en la cual ellos debían permanecer como luminares en el mundo. Somos lámpara, somos luz para el mundo, asidos a la palabra de vida. Y Él les dijo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, en esta carta, Él muestra agradecimiento por el comportamiento de ellos. Y aquí en este capítulo 3, vamos a leer nuevamente el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. El apóstol dice aquí que a él no le es molesto repetir el consejo. A él no le molesta, pues es necesario que muchas veces nos tengan que repetir una y otra vez. Si nosotros echamos la mirada atrás, cuando nosotros fuimos siendo educados a través de nuestro caminar, ¿qué hacían las personas que nos criaron? Puede ser padre, madre, o quien haya estado criándonos. Siempre nos repetían las cosas. Los maestros igual, te repiten, te repiten, te repiten, ¿sí? Incluso para estudiar, para cuando queremos memorizar, tenemos que repetir y repetir. Y entonces Pablo les dice, por lo demás, es como decir, añadiendo, a propósito, es seguro. ¿Por qué? Porque eso les iba a dar una seguridad a ellos, estar atentos a cómo se tenían que conducir, a que esa salvación la cuidaran con temor y con temblor. Y les recuerda la importancia de gozarse en el Señor. Todos debemos de cultivar la habilidad de gozarnos en el Señor, a pesar de las circunstancias que vivamos y las situaciones que vivimos. Y más en los comienzos. Nadie llega santito a los pies del Señor, ¿verdad? Una vida destruida completamente, pero Él restaura. Pero, a pesar de esas circunstancias y esas situaciones, ¿cómo le vamos a hacer? De rodillas, doblegarnos a Él y pedirle que Él dirija nuestras vidas y nosotros dejar que Él trabaje para nosotros. Dice su palabra en Romanos, el apóstol dijo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque tenemos que tener bien claro que somos bendecidos, porque no cualquiera tiene el llamado. Pero ponme mucha atención, no es a tu propósito, no es con tus fuerzas, no es con tus pensamientos, no es en tu tiempo, no es con lo que tú quieres, es conforme al propósito de Él. Pero ¿cómo es esto? Me podrán decir.
Porque cuando comenzamos en los caminos del Señor, no sabemos cómo andar. Bueno, ahí entra la fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros queremos esto, no es de sorprenderse que seamos llenos de gozo. No sabemos cómo, pero nos llena de gozo. El gozarse en el Señor se debe de cultivar en nuestras vidas, en nuestras mentes. Es permitir que la luz de su verdad entre en nuestras vidas. Y su verdad, en su luz, no puede haber engaño. O eres o no eres. O sí o no. Por eso les dice a los hermanos filipenses: haced todo sin murmuraciones y contiendas, sencillos e irreprensibles, sin mancha. Entonces, solo entonces, podremos experimentar el gozo del Señor. Primeramente tenemos que perdonar de corazón, como Él nos perdonó. Es una paz que Él te da, que es verdaderamente indescriptible, es maravillosa, es algo como lo que Él es, sobrenatural. Vamos al versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. 3 advertencias. Y en las 3 dice: guardaos. Y entonces el apóstol les dice: guardaos. Es importante que nos vayamos a la historia para entender esta expresión. En ese tiempo existía un grupo de judíos que ya habían creído en Jesús. Sin embargo, eran legalistas. Y estos judíos legalistas a los gentiles les llamaban perros. Y era una expresión muy fuerte. Ellos eran malos obreros. Ellos solo tenían preocupación por las obras. Ellos querían estar bien ante el hombre, no ante Dios. No había temor de Dios. ¿Qué es legalismo? Es cuando un cristiano o un grupo de cristianos hacen normas para todo el mundo y además las obligan a obedecerlas. Precisamente de ahí vinieron tantas denominaciones de iglesias, miles, cuando en realidad la iglesia de Cristo es una y no tiene denominación. Y entonces, por su mismo seguimiento al legalismo, entran continuamente en contiendas. Y en el trasfondo de todo esto, esconden cosas impuras e inmundas. Y ellos no solamente están contaminados, sino que también contaminan con su influencia. Resumiendo, ellos se justificaban ante Dios por obras, no de corazón. Y este tipo de creyentes existen en la iglesia de hoy. La iglesia está muy contaminada. Estamos en los últimos tiempos, todo se está alineando de acuerdo al libro profético de Dios, el Apocalipsis. Y debemos de entender que todo lo que está sucediendo está permitido por Dios. En estos últimos tiempos la iglesia de Dios está siendo probada y seremos probados con fuego, como dice en su palabra. Así que, mi querido oyente, tenemos que estar atentos y ser honestos con nosotros mismos y cuestionarnos. ¿Verdaderamente estoy buscando la presencia de Dios? ¿Siento en lo profundo de mi corazón la convicción de que soy salvo? ¿Estoy tratando de ser obediente a su palabra, a sus mandamientos, a sus estatutos? Sabemos que Cristo resumió en este tiempo de gracia a 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú aplicas el primero en automático,
vas a tener el amor de Dios en tu corazón. Vas a amar como Él ama. Te pregunto, ¿estás amando a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente? Porque cuando se ama como Él nos amó, se busca su presencia. ¿O estás viviendo solo legalismo? O sea, solo para que me vean. Aquí estoy. ¿Cuántos que se dicen cristianos llegan a sus diferentes congregaciones con su Biblia en la mano? Participan en los diferentes grupos, levantan las manos, pero saliendo de ahí, siguen llevando su vida sin ninguna señal de una conversión genuina. No hay temor de Dios. Se olvidan que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todo tiempo. El Espíritu Santo trabaja de adentro para afuera. Él está acá adentro. Y si tú no hay temor, Él se aparta, se hace un lado. Y entonces la Biblia se queda ahí en el carro hasta cuando vuelvan a ir. No hay oración, no hay búsqueda de Dios. El legalismo introduce modas y pasatiempos y van de acuerdo a lo cambiante del mundo. Y no importa la pérdida de la verdad y el amor, que es la sana doctrina. Y Pablo les dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Miren, a través de la ley de Moisés fue ordenada la circuncisión, pero en el tiempo de la gracia en la cual estamos, la verdadera circuncisión está en el corazón. Estos judíos exigían a los gentiles que se convertían que debían circuncidarse, cuando esto para el apóstol Pablo era solamente una mutilación en el cuerpo. Pero vamos al versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esto define la verdadera circuncisión. A los que en espíritu servimos a Dios, lo que es opuesto a la adoración en la carne, la cual es externa, enfatizada por estos legalistas. Para el verdadero cristiano, su gozo no se encuentra en su propia habilidad de ser justificado por la ley o por guardar la ley. Jesús, solo Jesús es su gloria. Su única confianza es Jesús y no tiene confianza en la carne. El andar en la carne es soberbia. Pero vamos a leer, y no pierdan esta página, por favor. Vamos a leer Primera de Pedro. Vamos al libro de Primera de Pedro, es un poquito más adelante. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y vamos a la segunda parte del capítulo 5, que dice así: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Nadie está exento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, gloria a Dios, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, gloria a Dios. Cuando nosotros creemos esto,
Cuando buscamos ser obedientes a esto que Él nos pide, llevando la cruz de Cristo, porque ya no somos nosotros, sino que todo se lo entregamos a Él. Miren, en el principio no es fácil, es una guerra, pues como dice nuestro adversario el diablo, que el Señor le reprenda en el nombre de Jesús, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso nos dice antes, sed sobrios y velad. Debemos entender que hay una guerra espiritual, que vivimos en todo momento. Te estoy diciendo, es de día y de noche. Y debemos estar vigilantes para que el enemigo no nos tome de sorpresa y nos destruya. Muchas veces el enemigo usa la propia concupiscencia de la persona para hacer que haya desánimo en su vida. Por ejemplo, si la persona es insegura, porque así se llega cuando se empieza en los caminos del Señor, hay mucha inseguridad. O a veces no, también hay mucha soberbia. Empieza a haber situaciones en la iglesia que le lleva a desanimarse. A veces se sabe de matrimonios destruidos por el adulterio. Estoy hablando dentro de la iglesia. O que hubo rencillas entre hermanos por llevar el control de algún programa. O si alguien no les saluda y ya se sienten mal. O ven que hay personas que no asisten regularmente y tantas cosas que suceden y no se dan cuenta que ellos primeramente están mal por convertirse en jueces espirituales. Miren, tenemos que entender cada una de las palabras. Por eso dice el Señor, escudriñad. Cuando Él dice sobrio, quiere decir que no está intoxicado. Eso quiere decir, ¿verdad? Cuando la patrulla agarra a una persona a ver si está sobrio, no tiene alcohol. Y el apóstol dice, sean sobrios. O sea, al momento de congregarse, hay que ir enfocados a buscar la presencia del Señor. El Señor es quien sabe quién es trigo y quién es cizaña. ¿Nosotros cómo vamos a saber? Porque hay dos grupos, los que representan al trigo y la cizaña. Y el Señor indica en esa parábola que es necesario que la cizaña crezca con el trigo. Si ustedes conocen de campo, es importante, es necesario la cizaña. Y Él les dice a sus trabajadores que le dirá el momento en que deberán ser separados. Y la indicación que les dice es, la cizaña será quemada y el trigo será llevado a su granero. Aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya. Se debe entender que el crecer espiritual es llevar la cruz de Cristo. Ya no entras en contiendas, ya no criticas, ya no volteas a ver lo que no tienes que ver, porque reconoces que no eres nadie para juzgar. Y entonces aplicas lo que Él dice en el versículo anterior, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y empiezas a orar por los hermanos que están sufriendo en sus pruebas. Ya no señalas, porque tú no sabes si son salvos o no son salvos. Solo Dios lo sabe. Y nos dice, sed sobrios y velad. Velad es vigilar. Y una persona que vigila está alerta. Y es importante entender que somos responsables ante Dios de lo que somos, de lo que hacemos nosotros o lo que dejamos de hacer. Miren, he tenido muchas experiencias en mi vida espiritual, gracias a Dios. Y una de estas experiencias en la cual estaba siendo oprimida por las huestes de maldad, había mucha opresión, y eso sucede en tu caminar. Había mucha opresión a través de los hermanos, los cuales estaban siendo influenciados por sus propias concupiscencias. Pero he aprendido, gracias a Dios, a no abrir mi boca, a dejar que el Señor obre. Y eso nos los muestra Jesús cuando, yendo a Jerusalén, Pedro le aconsejó que no fuera, porque sabían. Y Jesús
Le contestó: apártate de mí, Satanás. Jesús sabía que no era Pedro, pero sí estaba siendo influenciado. Había mucha opresión en ese tiempo, al punto que yo le decía al Señor: ya, Señor, pelea mi causa, porque el Señor me ha enseñado a lo que yo les digo, a no abrir la boca, a dejar que Él pelee mi causa. Yo le imploraba: ayúdame. Y gracias a Dios, porque mi Dios es un Dios vivo, es bueno y justo. Y en oración me llevó a Proverbios, miren, me llevó a Proverbios 6. Y la palabra dice así: no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Miren, yo empecé a leer continuamente este versículo y decía: wow, no des sueños a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela. Y la gacela, hermanos, mi querido oyente, no duerme casi 2, 3 horas, pero siempre está atenta. La gacela nada más está cerrando el ojo y está atenta. Y cuando siente el acecho, agarra una velocidad de 60 kilómetros por hora en un momento y mantiene una velocidad de casi 120 alrededor de 7, 8 horas. Mira la indicación que te da el Señor: no des sueños a tus ojos. Escapa como gacela y como ave de la mano del que arma lazos. Y empecé a pelear a través de la oración, y gloria a Dios, porque el Señor te dice: sé paciente, porque es en mi tiempo, no en tu tiempo. La opresión se fue y vi la mano de Dios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Testimonios de Dios son fieles. Isaías dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pero al decir: yo iré delante de ti, Él está siendo claro. ¿Quién va a pelear? Él. Él va delante de nosotros. Yo no tengo que abrir la boca. Él pelea mis batallas estando yo de rodillas. Yo no tengo por qué juzgar a los hermanos. Tal vez yo misma he sido piedra de tropiezo para otros sin darme cuenta. Nada es personal, solo Dios juzga. Esa es la transformación que Él quiere en nosotros. Por eso, junto con el velar está el orar, porque el orar, al orar invocas al Creador, ante el cual toda rodilla se dobla. Él es nuestro cuidador, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero le debes invocar y debes ser obediente a su palabra. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo donde Jesús ora en Getsemaní. Él iba con sus discípulos y Él les dijo que se sentaran un momento en lo que Él iba a ir a orar. Y le habló a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y les dijo que fueran con Él. Y de ahí se separó un momento y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús, orando, dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Miren lo que les dijo: velad conmigo. Y en un poco adelante se postró su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, les dijo, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren, todo lo bueno
bueno o malo que hagamos, o lo que dejemos de hacer, tiene consecuencias. Y hay muchas derrotas en la vida del cristiano que pueden ser evitadas. Jesús les dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo: velad conmigo, 2 veces. Él volvió a regresar en la tercera ocasión, pero ya no les habló. El Señor es caballeroso. El Señor no nos va a obligar, es si queremos. Por eso Él nos da libertad de elegir: ¿quieres caminar con Él o no quieres caminar con Él? Porque no es solo la salvación que tenemos que cuidar con temor y con temblor, sino que también después de la salvación, de los pecados que nos son perdonados, de ahí tenemos que caminar con Él, por Él y para Él. Pedro sufrió las consecuencias. Antes del amanecer, como se lo había dicho Jesús, Pedro le negó 3 veces. Y le acababa de decir a Jesús que nunca le negaría. Miren, Pedro cayó en tentación. Gracias a Dios que en su piedad le perdonó. Pues Pedro se quebrantó. Y dice su palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por lo tanto, una persona que está velando está alerta. Una persona que está en oración está haciendo atalaya en la guerra espiritual para su misma persona, para su familia y para los santos. Porque el Señor dice orar unos por otros, y orar por las autoridades, y orar por todo el mundo, y orar por la venida del Señor. Algo que se tiene que entender es que después de que usted vino a Cristo, Dios le hizo una nueva criatura, pero su carne se quedó con usted. Y el enemigo, el Señor le reprenda, le va a querer zarandear en sus debilidades. Puede ser chisme, el meterse donde no debe, el criticar, el egoísmo, la lascivia, pornografía, el ocio, hablar banalidades, masturbación, vicio, orgullo, mentira, o incluso el sentirse muy espiritual. Son muchas áreas por donde puede atacar. Y es tan fácil el engaño que cuando se cae, se le echa culpa al enemigo, cuando en la palabra te dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestra carne es la presa más fácil que el león puede destruir, porque la carne es perezosa, no quiere orar, quiere sentarse, ver televisión, cosas que no te edifican, mas al contrario, te alejan de Dios. La carne no quiere congregarse, no quiere escudriñar las escrituras, no hace el intento de con sus hijos, si es que eres madre o padre, a leer los salmos con ellos, el libro de Proverbios, el cual les va a dar sabiduría. No quieren levantarse en la madrugada a orar y buscar la presencia del Señor. Y mira que muchas veces el Espíritu Santo te inquieta y de repente, ¡paz!, te despiertas como a las 3 de la mañana. Y dices: ay, ¿por qué 2:22? Y me ha pasado a los principios. Y de repente al otro día, exactito, 2:22, ¡paz! De ti depende. O te paras a orar, te echas agüita en los ojos y le das un tiempo al Señor, o te agarras la sábana y te vuelves a acomodar. La carne es débil. Y entonces, después se dice que no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque no hay búsqueda de Dios. Porque en el momento que no hay búsqueda, el enemigo no te va a atacar. Dice: uy, este ya cayó, el Señor ya se apartó. Creen que están con el Señor, pero solo es mental, porque no se reconoce que se necesita de Él. Ay, no, es que a mí Dios me ama. Pero esa no es la pregunta. ¿Tú le amas?
siguientes capítulos vamos a regresar a Filipenses 3. Pablo les dice que si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, él más. Y él enumera en los versículos siguientes 4 cosas que eran parte de su nacimiento. Él fue circuncidado al 8º día. Él era del linaje de Israel, descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y era de la tribu distinguida de Benjamín y hebreo de hebreos. Pablo en su conversión, que fue camino a Damasco, donde se le apareció Jesús, fue inmediata su conversión. De la servidumbre legalista que él defendía, y él la defendía con gran celo, pasó a la libertad cristiana. No hubo una transición gradual, fue así, en el momento. Y se deshizo de toda idea de la justificación legalista a la justicia de la fe. O dicho de otra manera, la perfecta de santidad de Cristo apropiada por la fe. Esa es la base objetiva de confianza para el creyente, por fe. Y también como el nuevo principio subjetivo de la vida, porque cambia. Por tanto, hay una nueva disposición. Tienes que tener disposición, tienes que querer cambiar. Tiene que haber buena voluntad, ya no fuerza de voluntad. Porque como esa fuerza de voluntad no hiciste nada, solo te llevó al hoyo. Tiene que haber buena voluntad. Y puede fácilmente pasar a la idea de la santificación, aunque originalmente las dos ideas eran distintas. Dios no toma por inocente al pecador, no, es por fe. Cuando llegamos a ser salvos, que la sangre de Cristo nos cubre, nos hace justo delante de Él y nos permite llegar al trono de su gracia. Gloria a Dios. La comprensión de la santidad por medio de Cristo contiene la promesa de que ésta será realizada en todos los que son uno con Él por la fe. Dicho de otra manera, nuestro ideal, nuestro modelo a seguir es Cristo. Cristo es nuestra fuente. La virtud de su resurrección, escúchenme, no te me pierdas. La virtud de su resurrección hace que los creyentes sean conducidos no a una redención solamente, no, sino al Redentor mismo, y los resucita con el Espíritu, y entonces todos los actos de su obra redentora es a nuestro favor. Que tienes que ser obediente, claro, buscar santidad a través de Cristo. El poder del Espíritu Santo, que ahora levanta a los creyentes de la muerte espiritual, es el mismo que va a levantar nuestros cuerpos de la muerte literal después, porque están siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Pero esto solo sucede cuando hay disposición en la participación de sus padecimientos. Hay una identificación y también la disposición de llevar siempre carga por amor de Él. Como Él llevó nuestras aflicciones, así nosotros participamos de las de Él. Y esto es un proceso gradual, con padecimientos continuos por amor de Él, mortificando la carnalidad, porque ya no somos de este mundo. Y Pablo expresa en estos versículos que él considera que no ha llegado a la perfección, pero que sí prosigue en asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Él consideraba proseguir a la meta, viendo siempre para adelante, y hace énfasis de la importancia de dejar olvidado lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está delante, buscando el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Asimismo, el creyente, escúchame,
Todo el pasado debe quedar atrás. El verdadero conocimiento de Cristo modifica y cambia a los hombres, sus juicios y modales, y los hace como si fueran hechos nuevos. Nuevas criaturas somos en Cristo Jesús, por fe. El creyente prefiere a Cristo sabiendo que es mejor estar sin todas las riquezas del mundo que sin Cristo y su palabra. Aquí vemos que el apóstol Pablo resolvió aferrarse a Cristo y al cielo. Su mirada ya no estaba en las cosas del mundo, sino en las cosas celestiales. La raza humana está perdida sin justicia con la cual comparecer ante Dios, porque todos vamos a comparecer. Los que somos salvos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, y los que no, en el gran trono, porque somos culpables. La raza humana es culpable, pero hay una justicia provista para nosotros en Jesucristo, la que es justicia completa y perfecta. Nadie puede tener el beneficio de ella si confía en sí mismo. Yo te pregunto, si mueres hoy, ¿sabes a dónde vas? Te pregunto porque solo hay dos caminos. Si caminaste en tu justicia propia y no quisiste escuchar, déjame decirte que estás en el camino equivocado. Pero si has caminado por fe en la justicia que Jesús provee, entonces sabes y tienes confianza dónde irás: al cielo con nuestro Redentor. Porque el cristiano redimido sabe que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La fe es el medio establecido para solicitar el beneficio de la salvación. Es por fe en la sangre de Cristo. Somos hechos conformes a la muerte de Cristo cuando morimos al pecado, como Él murió por el pecado. Y el mundo nos es crucificado como nosotros al mundo por la cruz de Cristo. Amén, aleluya. El apóstol está dispuesto a hacer o sufrir cualquier cosa. Y miren que Él sufrió. Sufrió cárceles. ¿Cuánta cosa no sufrió ese hombre para alcanzar la gloriosa resurrección de los santos? Esta esperanza y perspectiva lo hacen pasar por todas las dificultades de su obra. Él soportó todo por amor a Cristo. No espera lograrlo por su mérito ni por su justicia propia, sino por el mérito y la justicia de Jesucristo. Y entonces Él le pide a los hermanos que esto mismo sintamos, haciendo suyo el sentimiento aquí expresado, y les dice: si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. O sea, si con un corazón sincero te autoanalizas, Dios tendrá misericordia. Pues el que piensa haberlo alcanzado todo, no ha alcanzado nada. Dios revela la verdad internamente por su Espíritu a los que sinceramente os esforzáis por hacer la voluntad de Dios. Cito un versículo de Juan: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pablo les dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Solo quieren sus beneficios, pero no quieren llevar la cruz. Solo piensan en la sensualidad y en la carnalidad en general, que es lo terrenal. En cambio, nuestra vivienda está en los cielos. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote ha subido al lugar santísimo, no hecho de manos. Así como los israelitas quedaban fuera del tabernáculo aguardando el retorno de Aarón, así nosotros debemos mirar hacia los cielos, aguardando al Cristo que desde allí viene. Gloria a Dios.
Jesús no solo vendrá como nuestro Salvador, sino también como nuestro glorificador. No solo para hacer nuestro cuerpo como el suyo, sino también para sujetar así todas las cosas, aún a la muerte misma, así como a Satanás y al pecado. Nos dio un ejemplo de la transfiguración venidera en el monte. No es un cambio de identidad, sino de apariencia o de forma. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuestra resurrección espiritual ahora es la garantía de nuestra futura resurrección corporal en gloria. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Como el cuerpo glorificado de Cristo era esencialmente idéntico a su cuerpo de humillación, así nuestros cuerpos de resurrección como creyentes, puesto que serán como el suyo, serán esencialmente idénticos a nuestros cuerpos actuales. Y con todo, serán cuerpos espirituales. Miren, qué gran bendición. Es para que esté uno de rodillas, clamando, creyendo, invocando. Nuestra esperanza es que Cristo, por su resurrección de los muertos, ha obtenido el poder y se ha hecho el modelo de nuestra resurrección. Y miren, estuvimos leyendo Primera de Pedro, pero yo quiero volver a leer este versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Miren, Él nos va a perfeccionar, Él nos afirma, Él nos fortalece y nos establece. Gloria a Dios. Y miren, hay escuché a un hermano en Cristo que él haciendo una visita en Europa, en uno de los cementerios, una lápida al pie de unas majestuosas montañas de los Alpes, debajo del nombre del individuo hay un epitafio. Ya ve que muchos ponen su epitafio, y ese decía: murió escalando. Esa debe ser su actitud a medida que busca a Cristo. Cuando sea el momento para que el Señor lo llame a su casa, usted debe estar buscándole a Él. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Padre, que yo te pido que quede perenne en cada uno de los corazones, Padre, de las almas que han escuchado, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en sus vidas, Padre, porque tu palabra nunca regresa vacía, Padre. En ti hay propósitos, Padre, y tú eres un Dios de gloria, Padre. Alabamos tu nombre y a tu Hijo amado, Señor, esa sangre preciosa, Padre. Oh poderoso mi Dios, te damos gracias, Señor, y que seas tú guardándonos en estos días, Padre. Inquieta las almas que busquen de ti, Señor, que haya esa disposición de buscarte en la intimidad, Padre. Yo te pido, pon el hacer como el querer en ellos, Padre, porque solo tú lo haces, Señor. Oh Padre Santo, que su espíritu, Padre, crezca en ellos y su alma merme, Padre Santo, hasta que llegue el momento, Padre, que ellos puedan ser conducidos de poder en poder y de gloria en gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Amén, Señor. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Vamos a saludar a cada uno de los miembros de la célula cristiana.